Bueno, vamos a trazar ahora los diagramas de esfuerzo de corte y axial o normal. Bien, vamos a ir trazando el de corte. Vamos a comenzar por el de corte. Es decir, yo tengo acá el diagrama de cuerpo libre y por otro lado tengo el análisis de los nudos, que lo voy a ir mostrando a medida que sea necesario. Entonces, empiezo a recorrer acá. En el apoyo A, ¿qué me produce corte? Esta reacción, 3,3, hacia abajo. ¿No es cierto? Sigo recorriendo, no aparece nada nuevo. Pero al llegar a D, al llegar a esta zona, en el nudo, veo en el nudo que tengo esta fuerza que proviene de la parte de arriba de las reacciones, es decir, tengo 3,13, sigue constante, y después en esta parte de acá se transmite esta y esta, es decir, 8 toneladas hacia arriba. Entonces sería 3,13 menos 3,13 más 8, entonces me queda un valor de 4,9. Porque en el nudo sería esto que tengo, 3,13 sigue constante y 8 hacia arriba. Pasa para el otro lado de la línea de referencia y después tengo acá la resultante de la carga en forma de trapecio, que es 4,9. Entonces al llegar a este nudo se hace 0 el diagrama de corte. Pero entonces no me puedo olvidar que en este tramo el diagrama es una parábola. Entonces repito, reacción 3,13 hacia abajo, sigue constante. Entonces 8 hacia arriba, entonces por encima del eje de referencia me queda 4,9 acá. Menos los 4,9 la resultante, acá se hace 0. Bien, entonces, para trazar la curva de segundo grado, entonces trazo una línea auxiliar que me una los dos valores extremos. Entonces, voy a trazar las tangentes extremas de esta curva. Acá la carga tiene esta forma. La carga es más chica y va creciendo. Entonces, acá en esta parte, la tangente a la curva es horizontal. Entonces, trazo una horizontal, que sería la tangente de la curva, que la tengo que considerar desde el inicio de la curva hasta este punto, que es la intersección con la mitad del tramo, es decir, en 3,5 dividido 2 trazo una auxiliar vertical. Entonces ahí tengo primera tangente. Y después a este punto lo uno con la segunda tangente, que va desde ahí hasta el valor extremo derecho. Entonces tengo una y otra tangente. Después, ¿qué hago? Divido estos segmentos, este y este, en partes iguales. Por ejemplo, en 4 partes, y a este también lo divido en 4 partes. Así. Entonces, ¿qué hago? 1. Trazo las tangentes envolventes. El primero con este último, y así, y así. Tracé las tangentes envolventes, lo que me va a permitir trazar la curva, que le corresponde al diagrama de esfuerzo de corte. Entonces,
el sentido en el primer tramo es el sentido del corte, le corresponde en esta flecha y acá cambia el sentido. Bien, ¿qué más? Sigo recorriendo, ¿no es cierto? Y resulta que yo tengo la componente horizontal de la reacción, que me va a provocar en esta parte un esfuerzo normal, pero en este tramo va a ser un corte. Entonces tengo 2 toneladas así, que sigue constante y se cierra con esa carga del extremo, que sería 2 constante y cierra con la carga que actúa en ese extremo. Entonces el diagrama se raya de esta manera. Bueno, después en las 3 chapas restantes, ¿por qué no hay corte? Bueno, a ver, sucede lo siguiente. Bueno, en esta no tengo ninguna carga horizontal, ¿no es cierto? Que me va a provocar un corte, es decir, el análisis de este nudo, ¿no es cierto? Las horizontales se anulan. Después en este otro nudo, ¿no es cierto? Acá tengo 2 cargas horizontales, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo empiezo a recorrer el pórtico de izquierda a derecha, lo que va a pasar es lo siguiente. Me posiciono acá. Entonces, yo ahí tengo lo siguiente. Esta sería la dirección de la chapa y la reacción vertical. No nos olvidemos que las chapas están a 45 grados, ¿no? Entonces la descompongo en una perpendicular que me va a dar corte y en una paralela a la chapa que me va a dar esfuerzo axial. Eso sería la reacción vertical, la componente vertical de la reacción. La otra, es decir, esto sería 4 por el seno 45 y lo mismo, el mismo valor. Bueno, si yo analizo lo que hace la componente horizontal de la reacción, que vale 4 también, la descompongo perpendicular y axial. Esta y esta son iguales y son iguales a estas 2. Entonces observo, esta, ¿no es cierto?, que es 4 por el seno de 45 o 4 por 0,707, es igual a esta que es 4 por 0,707, pero tienen signos opuestos. Entonces se anulan. Entonces no hay esfuerzo de corte. Esta y esta sí van a dar lugar al esfuerzo normal, que sería 4 por 0,707 por 2. Es decir, 1,41 por 4, que da 5,6 creo. Entonces, no hay esfuerzo de corte en esta chapa, no hay por el mismo motivo esfuerzo de corte en esta chapa. Porque, ¿qué pasa? Es decir, en esta va a haber esfuerzo normal. Pasa lo siguiente en esta chapa, en esta. Yo tengo así, esta dirección. ¿Qué viene de esta? Yo voy recorriendo así, ¿no? De este lado, de la izquierda, yo tengo 4 horizontal, y después yo en esta parte de acá tengo 8 hacia arriba, 8 hacia abajo, quiero decir, porque esto más esto me da 8 hacia abajo. Entonces,
4 hacia arriba menos 8, me queda 4 para abajo, es la fuerza que tengo, y 4 horizontal. Entonces, a ver, pasa lo siguiente, tengo 4 así y 4 así. A esta la descompongo según una perpendicular y una axial, y a esta lo mismo, una perpendicular y una axial. Estas dos son iguales y opuestas y se anulan, entonces me queda solamente un esfuerzo axial, que sería 4 por 0,707 por 2, es decir, 1,41 por 4. Entonces, en ambas chapas que están a 45 grados, solamente hay esfuerzo axial y no hay corte. Por lo tanto, el diagrama del esfuerzo de corte es esto. Así. El diagrama del esfuerzo normal, bueno, ya habíamos visto que en este tramo tengo la componente horizontal de la reacción, que va a provocar un esfuerzo normal a lo largo de toda esta chapa horizontal. Si yo observo, en este nudo de acá arriba no viene ningún esfuerzo horizontal, porque antes de llegar al nudo se anulan. Entonces, el diagrama de esfuerzo normal o axial en esa chapa es 2 toneladas. Como está con este sentido, la reacción hacia la derecha está comprimiendo esa chapa. Está comprimida. Entonces tengo 2 hacia la derecha, que sigue constante, y el diagrama acá se cierra, ¿no es cierto?, con las 2 toneladas que vienen de la derecha acá. Es decir, si yo observo este nudo, ¿no es cierto?, tengo así y así. Entonces ese tramo está comprimido. Después, la chapa vertical que tengo en el nudo, es decir, el esfuerzo horizontal, vamos a decir, se anula, y yo tengo, ¿no es cierto?, la suma, a ver, acá, esta y esta, que sería 8 toneladas en este sentido. Están hacia abajo. Entonces, esta chapa, ¿no es cierto?, está sometida a un esfuerzo de tracción de 8 toneladas. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, trazo el diagrama, que es constante. Este tramo no tiene esfuerzo axial o normal. Y acá, ¿no es cierto?, 8 toneladas de tracción. Bien, entonces, en estas 2 chapas sucede lo que les explicaba hoy, ¿no es cierto? Es decir, acá, ¿no es cierto?, la carga horizontal, la componente horizontal de la reacción, provoca este esfuerzo axial, y la componente vertical provoca que tienen ambas el mismo valor, y que se anula con porque esta va para allá y esta para allá. Son iguales y de sentido contrario. Entonces lo único que me queda son esta y esta. Es decir, 1,41 por 4. Sí. 1,41 por 4.
Entonces el diagrama, eso me da 5,6 y es un esfuerzo de compresión. Ahí. Después, al llegar a esta, para analizar esta chapa, ¿qué es lo que se produce? Lo que les contaba hoy, ¿no es cierto? Tengo de la sumatoria de la reacción 4 para arriba y las 8 toneladas de lo que viene de abajo, me queda 4 para abajo. Y después tengo la componente horizontal de la reacción en el apoyo B. Esta sería, ¿no es cierto?, la componente vertical de la reacción en el apoyo B. Estas son las cargas que vienen de la parte de abajo. Entonces es 4 para abajo me queda. Y después tengo la componente horizontal, 4 para abajo me queda, y después me queda la componente horizontal de la reacción, que van a dar lugar a esta y esta componente, esta y esta componente. Estas dos se anulan porque son iguales y opuestas, y lo que me queda de esfuerzo axial es 2 por 0,707 por 4. Eso me da el mismo valor que en la otra chapa, que es 5,6 de compresión. Y esto se raya de esta manera. Y así quedarían los diagramas de los esfuerzos característicos en esta estructura.